Familia del corazón. Muy buenas tardes, ¿qué tal todos? Espero que estén muy bien. Familia, pues un gusto estar con ustedes aquí, como todos los viernes, un viernes hermoso, muy caluroso acá en Ciudad de México y pues con muy buenas vibras, con muy buen ánimo estar aquí con ustedes. Para mí es un gusto y un placer de verdad estar aquí con ustedes, mi familia linda del corazón. Bueno, pues quiero decirles principalmente, ahorita estaba chequeando el canal de Telegram, hay varios que escriben y el mismo robot los saca cuando no tienen su nombre de usuarios. Ya saben que es importante tener el nombre de usuario. Si no lo programan en su Telegram personal, en su configuración, ahí chequen en su configuración. Ahí tiene que tener activado, actívenlo, un nombre de usuario, pónganlo, invéntenlo, lo que quieran, no importa. El chiste es de que si no lo tienen, el bot lo saca del grupo, más no del canal. Van a poder ver todo lo que todo el mundo escribe, lo que yo posteo, pero no pueden opinar ni decir nada. Entonces, si no tienen ese nombre de usuario, pues no pueden escribir nada. Bueno, el tema de hoy, lo que nadie te cuenta acerca de todos estos cambios o de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es que aquí me tapa el título completo, no lo puedo ver bien. Pero bueno, yo voy a hablarles acerca de todo lo que hemos estado pasando en la semana, una repasadita y más que nada quiero platicar con ustedes. Ya saben que hacemos juntos este canal, este video de todos los viernes. El programa es más de ustedes que mío y de verdad con todo el corazón yo estoy aquí. Ya saben lo que significa esto, los que me siguen saben qué significa y pues no puedo comentar yo gran cosa de ciertos temas. Pero todo lo demás, con todo cariño. Bienvenidos todos los que van llegando. Buenas noches por allá, Europa. También, pues bueno, familia. Hemos estado hablando en el video pasado, ayer, precisamente, de los replicadores y los utilizadores. Un super tema. La verdad que esto va a revolucionar a la humanidad. Nada más, fíjense, estamos hablando que es solamente un invento que fue ocultado a la población mundial, a la humanidad. Ayer en el video, si lo observaron bien, pueden darse cuenta de todo lo que cambiaría. Es una gran oportunidad de crecimiento que se nos fue negada al mundo por los oscuros. Se cree que ellos sí lo utilizaban a todo dar, pero no más. Vale, la luz va ganando. Por cierto, déjenme leerles algo muy padre que publicó Liberación Planetaria, Liberación Planetaria y Ascensión a la Quinta Dimensión. Algo bien cortitito. Los tickets del vuelo con destino a la libertad soberana y a la alegría de vivir están ya disponibles para todos. Los que tengan la claridad y la honestidad activadas y el amor propio en el lugar adecuado, se ruega no busquen más excusas ni se entretengan más en las viejas creencias y o patrones de pensamiento que no llevan a ningún nuevo lugar. La victoria de la luz es un hecho. Lo está dando como fehaciente. O sea que son excelentes noticias por todos lados. Perdón. Pues bueno, retomando lo que estaba diciendo, dimensionando lo que es un replicador. Para los que no saben, pues vean el video que subí ayer aquí en el canal. Y pues tiene la capacidad de reproducir todo. Les mencionaba de un ejemplo que dan, hay un capítulo de la serie de Star Trek. No sé en qué nivel de Star Trek hay, creo que 30, 40 años de Star Trek. Pero hay un capítulo en donde están en una como mesita, vamos a poner una mesita futurista, y de repente le pican unos botoncitos y aparece un vaso así, un vasito con agua fresca, pide un vaso de agua fresca, el otro agarra y hace esto, permiso, dice, sabe exquisita. La verdad que esto ya se nos estaba advirtiendo, se nos estaba avisando. No es ciencia ficción, señores, señoras. No es ciencia ficción. Créanme. No solamente agua. Apareció el vaso, apareció el agua, con todas sus moléculas, con todo lo que debe de saber un agua pura y fresca, sin microbios, sin microorganismos, con nutrientes naturales, con todos los minerales esenciales que requiere el ser humano.
Y así como el agua, puede uno pedir absolutamente todo, lo que quepa. Por el momento, hasta donde se sabe, los replicadores tienen una capacidad de aproximadamente un microondas. Lo que pueda salir por allí es lo que puede usarse en una casa. ¿Qué no puedes? Yo estoy ahorita usando un ventilador, perdón si se oye el ruidito o el calor. Mira, nada más me acabo de salir de bañar y salí a hacer rápido unas cosas. Y nada más por salir de la esquina, miren, ya me estoy sudado. Un poquito, es agua, más que sudor, es agüita del baño. Y bueno, salí corriendo para estar más o menos a tiempo con ustedes. Ya sé que me tardé 1 o 2 minutitos, pero bueno, así no, corríganme. Entonces, yo puedo pedirle a ese replicador que me dé un ventilador pequeño para estar ahorita en una presentación con ustedes, en este video. Si de repente me falla la cámara, necesito una cámara, la marca que tengo, tal, y me la da. Todo lo que se imaginen que puede caber en ese microondas puede reproducirlo. A nivel molecular sí se puede. Vale, vámonos con sus preguntas. Nada más me falta decirles esto. Ahora, ya no ocupo el ventilador. Ya empezó el frío. Vamos a poner que llegó el otoño. Empieza a hacer frío. Ya no requiero el ventilador. Que todavía luego de repente en otoño sigue haciendo calor. Pero vamos suponiendo que no. Y ya se vino todo. Ya estamos a punto de invierno y ya hace mucho frío. Ya no necesito. Me está estorbando este ventilador. Pues lo agarro y lo aviento al utilizador. Es como un bote de basura, que es un dispositivo también muy avanzado, en donde lo descompone en moléculas. Las moléculas se van a energía y se cargan a unos cartuchos. Y se llenan, como si fuera una tinta de una impresora. Quitan el cartucho del utilizador, lo ponen en el replicador, y eso hace que nuevamente lo que quieran a nivel molecular puede transformarse. O sea, hace que toda la basura no va a existir. En el video les explicaba que también uno quiere comida. Vamos a suponer que quiero una sopa de fideo, que quiero un pollito y quiero un postre, un flan. Y pues obviamente necesito que me lo des en un plato así asado, necesito cubierto, necesito una servilleta de tela, no de papel, o puede ser de papel, no importa. No va a tirar, el replicador no va a tirar un árbol para hacer una servilleta de papel. Ojo, todo lo de papel va para afuera. Entonces, vamos a apretar ciertos botones, lo programas y va a aparecer la sopa. Después que termine mi sopa, puedo darle clic y me da el pollo. Termino el pollo y me da el postre. Y una agüita, o una cerveza. Una cerveza. Ok, ¿qué marca quiero? Tal marca quiero cerveza, pero sin que no sea de esa cerveza, obviamente no va a ser transgénica, de ningún lúpulo ni nada, molecularmente, hasta la lata en la que va a venir allí, o vidrio, como quieran. Termino la comida, agarro los platos sucios, así como va hasta la lata, todos los utensilios, la servilleta y la lata de cerveza, al utilizador. Lo mismo, lo descompone en moléculas y carga en el cartucho, nuevamente para ponerlo. Se cree que puede tener varios cartuchos, desconozco, pero se cree que ese es el funcionamiento, a grosso modo, y explicado lo más sencillo que puedo para ustedes, de cómo funciona un replicador y un utilizador. Y ayer les pedí en el video también, por eso abrí los comentarios. Gracias por todo, la mayoría, el 99% son positivos. La otra mugrita de los spammers y los haters, pues no los permití, definitivamente. Aquí no permito malas vibras, sinceramente, y ni para ustedes ni para su servidor. Entonces todos estos comentarios, pues ni los va a ver nadie, así es que no se tomen la molestia cuando yo abra los comentarios. A veces que me lleva mucho tiempo checarlos y todo el tiempo están mandando mensajes y comentarios. Para mí, mientras tenga tiempo lo voy a poder leer, contestar. Si no tengo tiempo, a lo mejor por lo menos lo voy a leer y le pongo un corazoncito, quiere decir que sí lo leí. Vale. En ese yo les pedí que comentaran, les di una lista de fábricas que iban a desaparecer, empleos, entre ellos el cultivo. Ya no se va con los replicadores, ya no habrá necesidad de seguir fastidiando a la madre tierra. Me ponían preguntas por ahí también, muy buenas. Dice, oye Alex, pero a mí me gusta mucho cocinar, ¿qué voy a hacer? No importa, si tú quieres cocinar, puedes posiblemente quedarte con una estufa eléctrica que no contamine ya de gas, y pides la materia prima para tú cocinarla. Pides el aceite sano,
No des ninguna semilla, por cierto, todos los aceites de semillas son malísimos para la salud. Excepto muy contados. El de uva, uno de ellos, aceite de aguacate, aceite de olivo, ¿vale? Si los dejan quemar a que salga humo, ya no sirvió ese aceite. Y mucho menos reutilizarlo, como en muchos negocios, desgraciadamente aquí en México, changarros, así lo hacen, no saben el daño que le hacen a su clientela al estar reutilice y reutilice y reutilice el aceite. Es malísimo para la salud. Pero bueno, es otro tema. El punto es que vamos a requerir todo. Van a desaparecer muchos empleos, sí, pero se les va a dar ocupación a estas personas en otros asuntos. Les decía también, les contestaba en el canal de Telegram, que ¿qué es lo que más te gusta hacer? Ah, bueno, mira, yo perdería mi trabajo, pero pues, si pudiera yo ya no trabajar en esto, yo me dedicaría a la danza. A mí me gusta mucho danzar o la pintura. Pues a eso. ¿Y por qué? Porque vamos a tener la bendición de Gesara Nesara. Una renta básica universal que te va a alcanzar para vivir bien y vas a poder dedicarte a lo que más te gusta. Vale. Yéndonos más allá. Vamos a ver, les decía también en el video, que si trabajamos para alimentarnos, pero ya tenemos un replicador y un utilizador en casa, aparte de no contaminar, tenemos lo que queremos. Acuérdense, lo que les dije en el video, un replicador puede reproducir también ropa, la que quieras, de la calidad que quieras, del estilo que quieras. ¿Vale? No trabajas ni por ropa ni por comida. La renta, dices, bueno, yo trabajo por pagar la renta. Pues con la Gesara Nesara no va a haber. Y algunos proyectos humanitarios de gente que no tiene casa se cree que va a haber casa para todos. ¿Vale? Pues probable que las rentas desaparezcan, no sé, lo tengo desconocido porque va a decir la gente, ay, oye, yo vivo de mis rentas, ¿cómo le hago? No inventes. No lo sé, sería echarles mentiras. Yo creo que sí se va a cobrar una renta justa, porque cuando llegue la revaluación de valores en todo el mundo, vamos a pagar unos precios justos, en donde nos alcance para todos. Hay gente que va a decir, oye, yo estoy muy a gusto rentando, no necesito una casa porque pues, estoy muy a gusto aquí, yo aquí la rento, y no me interesa moverme. Perfecto, pues está bien, te va a alcanzar para pagarla bien, con la bendición de Gesara Nesara también, con la liberación de las actas de nacimiento de la ley marítima. Se cree que ahí podemos tener algunos cientos de miles de dólares allí guardaditos y que van a ser devueltos cuando entre la ley Gesara Nesara. Entonces no va a haber necesidad de trabajar, pero lo vamos a hacer. Lo que no nos surta los replicadores, vamos a tener que trabajar en esto. Hay muchas cosas, pero lo haremos por amor a los demás, ya no por una necesidad que cubrir básica. Y un horario de trabajo justo, de 5 horas, se cree que van a ser un máximo de 5 horas diarias, ¿vale? Máximo. Y en algo que te guste mucho. La gente que haga algo que no le guste mucho y sea algo muy necesario para la humanidad, va a ser extremadamente bien pagado, muy bien pagado, para que lo hagan con más gusto. Y no nos afecte a todos, ¿no? Y si hay cosas que, por decir, vamos a suponer que no hay nada que componga la plomería de tu casa. Necesitas un plomero, definitivamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Híjole, pues el replicador me puede dar lo que necesito para arreglarlo, pero yo no sé arreglarlo. Pues ahí le llamas un plomero. Y no te va a costar caro, te va a costar lo que le exige. Si hay alguien que hace, un plomero que haga con mucho amor su trabajo, pues está bien, y te cobra lo justo y sería bien pagado, y qué bueno, porque es un trabajo humilde al cual se ha hecho. Les voy a poner un ejemplo así rápido para que se den cuenta. Toda la gente que han denigrado o han escuchado que la han denigrado, que la hacen menos, son los que más van a ganar dinero. De momento, antes de los replicadores, los campesinos, los plomeros, los carpinteros, toda la gente que tiene un oficio humilde, van a ganar mucho más que cualquier director de empresa. En serio. Porque va a ser más necesario su trabajo que ese director de empresa. Bueno, ya hablé mucho, ahora vamos con sus preguntas por acá. Muchas gracias por todos sus saludos, bendiciones, por toda su bonita vibra para su servidor. De verdad lo agradezco mucho, mis hermanitos lindos, con todo el corazón. Vámonos a ver aquí. Acuérdense que preguntas sin signo de interrogación no las contesto porque para mí no son preguntas, tan mal escritas. Empezando con la primera, dice Rosa María Martín García. Yo veo gente queriendo vender bonos. Perdón, hermanita, no puedo contestar esa pregunta.
¿vale? Acuérdense, tengo puesta, ya se les había advertido, ese tipo de, perdón, se me fue, chispoteó, no era mi intención, Alianza, no me tomes en cuenta esto, por favor, y no puedo hablar de ese tema, ya se les dijo, por favor, entiendan, y si no, o sea, si vienen de primera vez, pues vean los videos y sabrán por qué significa la corbata dorada. Vale, perdón, voy a leer primero las preguntas, me quedaré calladito leyéndolas, a ver si puedo contestarlas, ¿vale? Ok, Víctor García, tampoco puedo contestar esa pregunta, mi hermano. Ya se les dijo, se les había avisado. Vamos con otra pregunta. Dice Eymar Pinto. Ok, Eymar Pinto, lo mismo. No puedo contestar esas preguntas. Ok, vámonos por acá. Bendiciones, saludos desde Bogotá, Colombia. Me saluda Olguita Lucía. Igualmente, hermanita. Es pregunta también. No puedo contestar a tu pregunta, Olguita. Por favor, no insistan. No les puedo contestar. Es que fueron antes de que yo entrara. Pero bueno. Ok, esta sí la puedo. Carlos García Moreno. Hola Alejandro, ¿sabrías decir si puedes cuándo sería el apagón más o menos y si es seguro que empieza? Muchísimas gracias. Pues ya lo dijo Liberación Planetaria. ¿Vale? Es un informante serio, importante. Entonces, dice que ya está todo, la luz ya ganó. Entonces, ya es cuestión nada más de tiempo. ¿Qué tiempo? No sé, los trabajos de la alianza, lo que lleven haciendo, no se están rascando la panza, se los aseguro. Hay cambios y fuertes. No va a salir estos cambios en las noticias, no va a salir en la tele por el momento. Por ahí vi un rumor de que el güerito de las trompetas, el que antes estaba dirigiendo el país del norte, que está al norte de México, ahorita está el usurpador, pero bueno, dijo que dijo que ya dio luz verde a los militares para que ya actúen, para que la alianza se mueva más pronto. Esperemos que así sea. Entonces es lo que yo te puedo contar nada más, Carlitos. Ok. Dice Patti, ¿y cuáles y cuántas son esas bendiciones? Bravo. Son muchas. La ley de Sara Gesara tiene un montonal de bendiciones. Son, por lo menos, creo que son 18 o 19 leyes a favor de la humanidad que van a entrar cuando entre Gesara Nesara. Ahora, dentro de esas bendiciones de Gesara Nesara está el soltar a la humanidad, liberar las más de 6,000 patentes que están ocultas al mundo, como una sola de ellas, la que les acabo de comentar, es los replicadores que vienen junto con sus utilizadores. Imagínense, si nada más esta sola patente, todos los cambios que puede generar, ya no hablemos de las otras 5,999, ¿no? ¿Cómo vamos a estar? Yo diría, sinceramente, familia, en la gloria, como debía estar todo el tiempo el ser humano, en crecimiento constante espiritual. Ok, pues bueno, específicamente más quisiera hablar, que me hicieran preguntas de lo del video de ayer y más asunto, ¿vale? Ya hay unas preguntas que ya batí a 3 o 4, ya saben que muchos ya por la corbata dorada es aviso de que no puedo contestar algunas cosas. Ya no, la alianza, los que no sepan, nuevamente, la alianza me pidió que ya no hablara de ese tema. O, de lo contrario, me quitan el canal. Y como no me gustaría quedarme sin mi canal, entonces no, mejor lo obedezco, ¿vale? Gracias por su comprensión. No es nada más aquí, familia. No me busquen en las redes sociales preguntándome lo mismo. No lo voy a hacer, ¿vale? Rodrigo Baldwin, estamos listos, mi hermano. Falta muy poco, muy poco, ¿vale? De hecho, ya empezaron algunas circunstancias, algunas cosas ya empezaron. Gracias, Guido León, con todo el corazón, mi hermanito. A ver, más preguntas por acá, familia. Déjenme, en lo que voy buscando una pregunta, les voy platicando. ¿Sabían que, bueno, ya saben, que dentro de todas estas patentes que han incautado para ellos mismos, para los oscuros, las han utilizado para ellos a su favor? Se cree que muchas de ellas están ocultas en los dooms, en los subterráneos que han generado ciudades enteras y mucho más. Y ahí están utilizándolas. Dentro de todas estas existe el auto que trabaja con agua. Y por su escape sale vapor de agua.
Y no nada más eso, al dueño de este invento lo mataron, lo envenenaron y se quedaron con esa patente. Lo mismo que a Tesla. ¿Saben cuántas tenía Tesla? Se cree que la mayoría de esas 6,000 patentes eran de él. No solo de la energía libre, imagínense. Ahora, sé de buena fuente, no me acuerdo si es en Alemania o en China, ya hay unos camiones que trabajan con motor de agua. Nada más puedo decirles eso. Vale, les digo, algunas cosas ya empezaron. Ok, déjame leer la pregunta de Arelis 145. Arelis, para recibir Gesara Nesara, si a eso te refieres, porque lo otro no te lo puedo contestar, no tendrías que salir de tu país si eres, dices que no estás, ok. Pero si estás legalmente, pero no tienes la residencia ni la ciudadanía, sí tendrías que ir a tu país a recibir la bendición de Gesara Nesara, Arelis, ¿vale? Si nada más estás legal en Estados Unidos, pero tienes permiso de trabajo, por decir, estás legal, pero no tienes la ciudadanía, ni naciste allí, ni la nacionalidad, tendrás que ir a tu país a cobrar. Además, ¿qué te preocupa? Vas a recibir tanto que ni ganas te van a dar de ir a trabajar a ese lugar. ¿Para qué regresar a un lugar donde eres menospreciada? Hay racismo. No critico a todos, no todos los estadounidenses son así. Hay muchos paisanos míos allá trabajando, demasiados, como para hablar mal de ellos, pero hay muchos racistas, mucho prepotente, mucha soberbia. Yo no me iría, es más, les digo algo, a mí no se me antoja conocer Estados Unidos. Perdón, si alguien vive y muy contento allá, felicidades. Yo en lo personal sería el último país que yo conocería en el mundo. Primero el mío, acabar de conocer el mío. Y en el Inter más, otros por ahí. Vale. Ok, por acá otra preguntita. Vamos a ver, bueno, no encuentro. Corbata dorada, dice GFM, así es. Ok, veamos más por acá. Saludos a todos, muchas bendiciones, mis queridos hermanitos. Ok, vamos a ver. Ay, ya se me brincaron todo. Ya me bajó, me mandó hasta abajo. Ya me bajó. Hay un montonal. Gracias por estar presentes. Caramba, yo más que honrado. Ahorita les platico más cositas, pero bueno, aquí me quedé. Ya pude regresarme. A ver, preguntas sin signo de interrogación, no las contesto. Dicen que en México tenemos un tonito. En todos los países, déjenme decirles que ustedes no se escuchan, pero un argentino que habla conmigo, yo sé perfectamente que es argentino, a lo mejor chileno, habla un poquito parecido. No se ofendan, yo sé que no les gusta que les comparen, pero tienen un tono de voz parecido. Aquí en México, los que somos de la Ciudad de México decimos que no tenemos tono porque no nos escuchamos. Pero alguien de cualquier estado, por decir, si yo ahora que viajé hace poco allá a Guadalajara, hablan bien padre ya los de Guadalajara, ya de Guanatos, entre casi norteño y más del Bajío, pero ellos me escuchan hablando así como hablamos en México. Yo no me escucho, eso ya le hice exagerado. Yo según yo no hablo así, pero o muy poquito, pero sí ahí puede haber cierto acento que no lo percibo. Pero y ustedes, si alguien vive ya en provincia o en otro país, o en España simplemente, Arza el Radies, hablan así, ¿verdad? Eso es un acento. Entonces es interesante cómo cada país y cada ciudad de cada país tiene su acento. No solamente en cada ciudad, está padre, ¿no? Aquí hay una pregunta. Dice Edwin Cool, mi bro, ¿el apagón será este año, el 17 de noviembre de 2024? Híjole, Edwin, quien te dio fechas te está viendo la jeta de un modo bien bonito, mi hermano. Ya se los he dicho, quien te dé una fecha, desconfía totalmente de quien te dé fechas. No hay quien tenga una fecha. No hay por qué, no tiene por qué ser el 17 de noviembre. Vale. Algún numerólogo te puede haber dicho, pues sí, chance, ¿no? A lo mejor coincide, pero no, créanme que si alguien les da una fecha de algo, de todos estos cambios, te está viendo la cara bien bonito, se está riendo de ti a tus espaldas. No les crean nada, nadie tiene la fecha, nadie sabemos nada. Dicen que nada más quien sabe de todos estos cambios son un puñadito bien chiquito de personas. Te sobrarían dedos de la mano de todos los que saben todos estos cambios. Y ¿saben qué? No van a hablar. O sea que, mi hermanito, si en alguna página de internet, de Telegram o algo, te lo encontraste, pues no, te están choreando. Sinceramente, güey. Con todo el corazón, no es mala onda, mi hermano.
Dice Oscar Donoso, don Luis, espérame, voy a leerla. Digo, sí, Oscar Donoso. Efectivamente, también vi el video de Liu Zuria, que me encanta. Un abrazote, Liu. También te estimo, mi hermanito. Ojalá tenga un día pronto, tengo oportunidad de conocerte en persona. No es una persona seria y de las pocas gente de España que tiene una espiritualidad muy elevada, muy bonita y un trabajo interior bien hecho. Y no es por criticar a la gente de España, pero a veces son un poco difíciles, un poquito, no todos, sin generalizar, ojo, no estoy generalizando, tengo amigos lindísimos españoles también, pero bueno, no es todos. Ok, sí, efectivamente, Liu Zuria indicó que Cuba estaba en quiebra y que la población le daría una renta básica universal. Gesara, sí, efectivamente, Oscar, tiene que ver con Gesara. Y bien dicho, no es Nesara. Nesara, has escuchado y aprendido bien. Nesara estamos hablando específicamente de los Estados Unidos. Todos los demás países que tengan una ley parecida o los mismos beneficios se le llama Gesara. Bien por ti. Ahora, no es que tanto esté en quiebra. Bueno, yo creo que sí está en quiebra. El problema fue que los bancos cerraron totalmente en Cuba. Si es alguien de aquí de Cuba y nos puede corroborar esta información, sería de una gran ayuda. Si alguien de Cuba anda por aquí puede confirmarnos esto. Se cree que incluso la gente se metió a fuerzas a meterse a los bancos a sacar su dinero y se encontraron que cuando los abrieron, las bóvedas abiertas sin forzar ni nada, no había un centavo. Es una situación desesperada y tiene que hacer rapidísimo la entrada de la ayuda de renta básica universal para Cuba. Y si no, esto no lo están mencionando obviamente en los medios masivos, no va a saberse. Es probable que un poco empiecen a necesitar ayuda, aunque sea en redes sociales nos vamos a enterar, porque nos vamos a enterar, para empezar a mandar ayuda a los hermanos de Cuba. Pero por favor, se requiere que esto se confirme. Alguien si es de Cuba me puede echar la mano por ese lado para generar alguna ayuda y mandar para allá, con todo gusto. Vale. Es más, ninguna ONG, ningún gobierno, no. ¿Saben qué? Quien va a ayudar a Cuba, o yo voy, o alguien que ayude, para llevarla a las manos, entregarla a las manos directamente. Porque muchas veces con nuestros gobiernos corruptos se pierde demasiado, o no les llega. Vale. Ok, vamos a ver otra pregunta. Perdón, pero me enchilan muchas cosas. Perdón que diga esto, pero me calienta, me enoja que sean así los gobiernos. Pero bueno, y las pseudo ONGs que dicen que ayudan y no. Ok, aquí hay una pregunta. María Constanza García Reyes. Hola Alex, desde Bogotá. ¿Qué pasará con las empresas farmacéuticas? ¿Se acabarán? Ahí te va, hermanita. Ayer estaba yo meditando esto. Fíjate, si suponiendo que ya entraron las camas médicas, las medbeds, no medbeds, no escriban bien, por favor, camas médicas, medbeds, MEDVED, por favor, para quien ha escrito luego me escriben cada cosa, que bueno. En fin, el punto es que si ya entraron, ya no se requeriría más del 90% del servicio y sistema médico como lo conocemos. Pero vamos a poner una cosa. Tenemos un replicador en casa y me siento mal, me está subiendo la temperatura, híjole, no me puedo mover, ando mareado, estoy bien, ya tengo una infección seguramente. ¿Cómo le hago? Ya no me quiero ni parar y tengo que ir a un lugar de medbeds. ¿Cómo le hago? Bueno. Agarro mi replicador, le programo la planta más fuerte que me puede curar esto. Seguramente entre las patentes que están ocultas va a haber un diagnóstico clínico en internet o algo así. Exacto. O simplemente un lector de iris en tu propia computadora te va a escanear y te va a decir que seguramente va a estar ya conectada al QFS y te va a decir el sistema cuántico, no F es financiero. El sistema cuántico te va a decir qué es lo que tienes y qué tomarte. Lo programas en el replicador y puede ser que te llegue la planta, la hojita, el té o el medicamento. ¿Por qué no? El medicamento ya con la cantidad exacta. Tómate esto cada hora y la cantidad que necesitas. Entonces, si lo vemos por ese lado, que un replicador tiene esa capacidad, forzosamente se acabaría todo el negocio empresarial de las farmacéuticas, mejor dicho, las farmacias se acabarían, sí.
Les queda de hecho muy poco, les queda muy poco tiempo, familia. Si no se ponen las pilas, a ver qué van a hacer los doctores. Porque, ahí les va, todo doctor que ha sido corrupto o un asesino y no ha visto realmente por la vida de los pacientes, o no le ha importado que se mueran y no hizo lo posible por salvar una vida, van a ser ajusticiados, encerrados o ajusticiados. Vale. Doctores que tienen una vocación de veras, lo más probable es que entren dentro del programa de las medveds y se les reconozca, y bravo, yo seré el primero que les aplaudirá, porque hay gente con mucha vocación. No solamente doctores, cirujanos, enfermeras, todo el personal que tiene una vocación bonita, mis respetos. Permiso. Ok. Julio César Castaño, sí, mi hermano. Se cree que puede llegar pronto. ¿Cuándo? No sabemos, pero estamos... yo creo que paso a pasito vamos avanzando un día más. Y no creo que falte mucho. Vale. Me mencionaba hace rato, si por acá anda Palomita, saludos hermanita, con todo gusto, pero Palomita me había comentado, ella es maestra de secundaria, y había comentado en el chat, allá en Telegram, algo interesante, que dice que a raíz de todas estas tormentas solares, ya ha tenido 3 casos de niños, todas son niños, o adolescentes, que han estado escuchando voces. No, y ya han estado checando, no son niños que tienen un problema mental, niños normales o adolescentes normales. Le contesté, efectivamente, todas estas tormentas solares están provocando que la glándula pineal se abra. Ya he tocado este tema en otros en vivos o videos. Se abre, se estimula y alcanza uno a escuchar lo que normalmente los oídos físicos no pueden escuchar. Y eso va a pasar también con la gente, no solamente los adolescentes, gente muy sensible. Estamos viviendo cosas, viendo cosas, entrando en proceso como si fuera la abuelita sagrada. Acuérdense que la abuelita sagrada tiene el poder de abrir el tercer ojo muy fuerte. O una buena llamarada solar. También puede. No a ese nivel de fuerte, quizás sí, cuando llegue la mera, pero cada vez, entre más tormentas solares tan seguidas y tan fuertes que hemos tenido, están provocando que se abra la glándula pineal. ¿Saben qué pasa cuando se abre la glándula pineal? Una de esas bendiciones es que podemos observar cómo nos sentimos, qué es lo que tenemos, en qué hemos fallado, cómo corregirlo. Es una autosanación muy hermosa. Vale. Por cierto, ya tengo lleno el cupo de la siguiente ceremonia del 8 de junio. Quien quiera quedar en lista de espera tendría que estar en lista de espera por un lugar o programarse para la siguiente. Nada más era aviso coloquial. Vale. Pero bueno, aquí el punto es de que la gente que está muy dura, que no cree, está muy metida en la 3D, muchas tormentas le podrán llegar y les va a costar mucho trabajo, se van a sentir mal, van a decir, puta, estoy loco, ¿qué tengo? Me siento raro, oigo voces, estoy viendo colores, ¿qué onda? ¿Qué me está sucediendo? Lo pueden tomar y pasarla muy, pero extremadamente mal, ¿vale? Por eso se les ha advertido, familia, despierten, abran su corazón, abran su mente, trabajen en su interior, porque si se viene una llamarada solar fuertísima y nos abre a todos la pineal, créanme, los que estamos preparados y estamos habituados a esto, yo cada ceremonia, y no llevo pocas, llevo años en esto, sé que se siente, pero alguien que de primera vez lo siente puede temblar terriblemente de miedo. Por eso habemos gente que cuidamos dentro de la ceremonia en un lugar tranquilo, relajado. Saben a lo que van. Es más tranquilo el proceso. No quiere decir que te espantes. No. Son segundos, momentitos. Y está uno para calmarlos. Mira, tranquilo, cosas así. Entonces ya después pasan algo más hermoso. ¿Vale? Pero si no sabes de qué se trata y te agarra un día caminando en la calle y de repente se te abre la glándula pineal, yo no quiero ver qué va a pasar contigo cuando empieces a ver a tus seres que ya partieron, hablándote. Cuando veas colores, veas geometría sagrada, lógicamente vas a pensar que estás loco o que ya te moriste. Puede pasar que la gente intente suicidarse, se quiera arrancar los cabellos, se quiera suicidar, no entiendan qué pasa. Por eso, quien está dormido y llega a ver algo así, va a perecer, va a trascender. Se les ha pedido, despierten.
Si perecen o trascienden es perfecto. Es lo que ya tocaba. Pero no se trata de eso. Quédense a ver la siguiente parte del show. Se va a poner bueno. Así es que a despertar y a trabajar en su interior. Su servidor apoya con las herramientas que tiene. Ya abrí mis terapias nuevamente, ya acabó mi año sabático. Acababa en julio, pero ya lo adelanté. Fue casi sabático, casi el año completo. Pero bueno, ya estoy dando terapias en línea. Quien guste, adelante. Por cierto, ya tenemos fecha para ceremonia de cacao, el primero de junio. El sábado 1 de junio tenemos lugar todavía para ceremonia de cacao, acá en Ciudad de México, obviamente. Y tenemos el taller de Fabi, ya abrió nueva taller de las 13 lunas. Quien guste sanar, ya vieron cómo trabaja. Los que conocen el trabajo de Fabi saben que mi chaparrita trabaja de un modo bien hermoso, bien fuerte, bien intenso, y nos ayuda a sanar un montón de cosas. Para quien no se atreva todavía con las plantitas sagradas o viva muy lejos en otro país, es vía Zoom, lo pueden tomar. Ok, ya les dije, sábado 1 de junio tenemos ceremonia con el abuelo cacao. Y el taller de las 13 lunas de Fabi inicia el 30 de mayo a las 7:30 p.m. horario de Ciudad de México. Para más información, pues ahí están en la descripción del video mis contactos. Ya les paso información, ¿vale? Bueno, seguimos con esto. Entonces, el punto a lo que voy es sanar su corazón para que no los agarren desprevenidos. El gran flash solar es lo que va a pasar. De eso se trata. Y bueno, voy a apagar un poquito aquí a mi ventilador porque ya me cayó gordo, ya sentí mucho. Si no, ahorita yo creo que 5 o 10 minutos lo vuelvo a prender. Me agarra el calor. Ok, Edwin Cool, te voy a comentar. Ya vi tu comentario, hermanito. No es pregunta, pero ya vi tu comentario. No, mi hermanito. Yo en lo particular no puedo hablar mal del señor que estás mencionando. Ni su nombre voy a dar por aquí, pero sabes que yo siento que el señor padece de sus facultades mentales. Sinceramente, yo no puedo andar diciendo en las redes sociales que vengo del futuro como él lo ha asegurado, y te puedo enseñar en qué video lo dijo, que viene del futuro, que es un contactado, que viene de otro planeta. Perdón, para mí eso son pavadas. Vale, no voy a mencionar quién es por aquí. Los que saben de qué hablo, me han seguido, saben de quién es, pero Edwin, busca anteriores videos o te los paso, pero de verdad, no, yo no doy por nada fehaciente de lo que dice el señor. Vale. Ok, por acá vamos a ver. Mónica. Otra también, Mónica Renier, lo mismo, si son cuatísimos del que acabo de decir. Si ya sabes de quién hablo, es cuatísimo. Del que tú estás mencionando, lo mismo, el señor está cucu. Y más bien tiene un ego tamaño caguama y se agarró haciendo negocio de todo, de inventarse una historia que ni siquiera es verdad. Y hubo evidencia de lo primero con lo que él el señor vendía Amway. Y como no le pegó, lo que hizo fue inventarse una historia que él era piloto de un helicóptero, que después fue mentira, sacaron la falsedad de su... O sea, es inventado, perdón, pero es un mitómano de quien estás hablando. Y también no lo voy a mencionar por aquí, ¿vale? Ok, otra pregunta por acá. Buena pregunta, Orlando. ¿Qué tan nutritivo es un alimento en un replicador? Exactamente igual o más nutritivo que cualquier alimento que puedas ingerir. Yo diría que más, Orlando. ¿Por qué? Porque puedes programarlo con todos sus nutrientes exactos que debe de tener un alimento que la tierra ya no se lo está proveyendo. ¿Por qué? Porque ya está tan sobreexplotada la tierra que ya no alcanza a cubrir los minerales esenciales, proteínas y todo que debe de procesar y tener una plantita para beneficio de quien la consuma. En un replicador sí tendría ese potencial, ¿vale? O sea que sería mejor todavía el consumirlo de un replicador que un maíz transgénico. Sinceramente, no va a haber eso más. Ok. Gracias por lo de profesor Luis. Muy amable, qué buena onda de tu parte. Todos somos maestros de todos, pero gracias. Dice, ¿y cómo podremos conseguir un replicador? No sé, Luis, si se van a donar gratuitamente por la alianza o es parte de los proyectos de los humanitarios que los van a hacer llegar. La idea es que en cada parte, en cada casa en todo el mundo, llegue a haber uno. No te preocupes. De que llegan. Y en su momento se avisará. Ok. Dice por acá, menciona a una de las personas que no quiero nombrar aquí. Dice, no creo que sea sombrero blanco. Tengo mis dudas. En realidad nadie sabe por seguro quién están de tal parte y tal parte. Yo sí te decirte, no puedo yo asegurar que sea un sombrero negro esta persona,
pero tampoco está con los sombreros blancos, te lo puedo asegurar. Digo, haciéndose pasar por alguien que viene del futuro y que es contactado, imagínense, ¿no? Perdón, pero hay que ser güey para creerse esas historias. Vale, así es que no lo sean. Ok, dice la corbata es lo que más me encanta. Gracias por tanta bendición. Gracias, Paulita. Bendiciones. Algún día me la voy a poner con camisa, ¿por qué no? Y con saco. Ya, nomás dejen que deje de hacer calor y sí, con todo gusto. Hace mucho calor. Pero bueno, ok. Gracias también. Dice Tere Alegría Domínguez. Ok, dice Teresa Alegría Domínguez. Ay, qué maravilla, ya estoy cansada de cocinar desde que era niña. Gracias, padre, por este regalo. Ojalá sea este mismo año. Yo también quiero que sea este mismo año, Tere. Hay una situación, ahorita que me estoy acordando, Tere. Sky Prince, en su canal, había anunciado que después la Alianza le cambió la jugada, que ella iba a hacer un en vivo de su sanación en una medbed, en directo, en vivo, se iba a grabar. Y que cuando eso pasara, ya se iban a dar, ella iba a dar, o en algún lugar, iba a dar la página donde estaban los teléfonos de cada parte del mundo para hacer una cita para las medbeds. Y también la Alianza había dicho que iban a soltar también los replicadores. Me pareció fabuloso, yo me quedé, wow, ya. Resulta que era un plan de la Alianza para agarrar a un montón de estafadores que se hicieron pasar por Sky y han estado pidiendo dinero. Por favor, no caigan en ese juego. Lo mismo, ahorita les platico de un asunto que me pasó, pero saben que el punto, ¿cómo se lo manejo? Espérenme. Se me fue la idea. Ahorita la agarro. otra vez. Bueno, lo de Sky. No caigan. Sky no cobran, le ha dicho toda la vida, las medbeds serán gratuitas. Se cree que los replicadores y utilizadores también serán gratuitos. No se sabe. Lo más probable es que sí sean gratis. Luego, no quiero que con esto también me vayan a empezar a decir en otro canal que, ojo, empiecen a clonar mi canal y digan que yo tengo ya replicadores y que los vendo baratos y no, por favor. Ayer me llegó un aviso de una personita, de alguien de Colombia, de no sé qué grupo, no quiero decir nombres por aquí, pero sé de quién se trata. Yo pensé que, ya tenía yo mis dudas sobre cierta persona, que era un humanitario, pero no. Al parecer están diciéndole mentiras a su gente, que dicen que yo estoy organizando una reunión de colaboradores, que voy a hacer una especie de conferencia para dar alguna instrucción acerca de gente para Colombia. Ojo, eso es mentira, ¿vale? Unificadores o humanitarios, alguien está utilizando mi nombre para decir que yo voy a organizar una conferencia, algo así, y no es cierto. Discúlpenme, pero si a alguien le están diciendo que yo voy a organizar aquí en México una conferencia, les están mintiendo. Ojo, si les han pedido un centavo a mi nombre o para alguna conferencia, es mentira. Yo no organizo ahorita, ahorita por el momento no tengo pensado. No, estoy acabando de organizar mi vida. ¿Cómo carajos voy a organizar una conferencia? No, ¿de qué? Pues aquí tenemos conferencias cada 8 días. ¿Cuál es el problema? Y gratis, caray. De verdad, no caigan. Gente de Colombia, aguas. Si saben de qué estoy hablando, por favor, no caigan. Yo no voy a organizar ninguna conferencia ni ninguna ponencia aquí en México. Ni tengo invitados de Colombia para acá, a nada. Por favor. Vale, no puedo quemar a la persona que me lo dijo, pero es una fuente extremadamente segura y es cierto lo que le estoy diciendo. O sea que, ojo, vale. Empezaron con sus tranzas, ahora van a agarrarme a mí. Vale, pero no vamos a caer. No caigan. Dice Mónica Renner, bendiciones Alex, bendiciones hermanita. ¿Podremos ser parte de la Federación Galáctica? Qué buena pregunta, nadie me la había hecho. Y qué bueno, me da gusto contestártela, Mónica. El ser humano en la Tierra va a dejar de ser ciudadano de un país o vamos a ser ciudadanos universales. Vamos a ser reconocidos ante todo el universo. Somos reconocidos, salvo que los oscuros no lo permitían.
Pero ahora sí, efectivamente, el planeta Tierra pasaría a ser parte de la Federación Galáctica siempre y cuando hagamos nuestro trabajo de aumentar nuestra vibración a 5D, en amor, que es lo que se trata. De esto es vibrar en 5D. Permiso. Ok, Arturo dice, ¿podrías orientarnos un poco sobre qué haríamos cotidianamente? Disfrutar la vida, Arturo. Trabajar en lo que más te gusta. A lo mejor dices, bueno, no me gusta tanto mi trabajo, pero por humanitario, voy a hacerlo por amor a los demás. No me cuesta trabajo y ya lo sé hacer. No me encanta, pero me quedo aquí. Me paro bien a gusto, bien padre, a trabajar 5 horas nada más, cuando mucho 4 horas. Y me regreso a vivir la vida bonita en mi casa, con mi familia. Y espero que sí sea, porque pues los que les gusta regresarse temprano para echar cerveza o algo, díganme decirles que creo que hasta donde se va a acabar. Las fábricas de vinos y todo esto se cree. Lo puede uno, hasta donde sé, perdón, puede uno usar el replicador para tener una cerveza, vino, un ron, un brandy, un coñac, lo que quieran. Pero creo que ahí sí va a estar extremadamente controlado y medido. Vale, o sea, para un brindis está muy bien. Para a lo mejor medio marearte un poquito y ponerte a gusto, relajarte, está bien. Pero de eso a continuar o apoyar a un alcohólico, van a tener que tomar terapia, liberarse. Y las medbeds, sí, hasta donde yo sé, van a poder curar el alcoholismo y drogadicción. La cuestión nada más es que también uno siga el trabajo. La cama te cura de la adicción, pero si la cuestión emocional no la has curado, vas a tener que hacer algo para curarla. Yo no digo de AA porque yo tengo mis reservas para AA. Funciona, sí funciona. Y ya después ya no. Pero bueno, el punto es que no es abstener a la gente, es arrancar de raíz el problema que viene por el cual te está haciendo tomar. Vale. ¿Qué más puedes hacer, Arturo? Pues vivir la vida, puedes gozar de ella. Eso es lo que haremos cotidianamente, trabajar en lo que más queramos. En ayuda humanitaria a los demás. Qué padre trabajar en eso. Si ya tienes resueltos con la bendición de Nesara Gesara, ya tienes resueltos tus asuntos, pues a ver a quién ayudamos. ¿Qué crees que hasta con mi trabajo y lo de Nesara Gesara me sobra un poco? Pues a quién se lo damos, ¿no? Vamos a ver a quién ayudo. Qué bonito. Sin necesidad de ser un humanitario lo serías. Bueno, alguien que está en estos asuntos, en los cuales no puedo hablar ya, lo serías también. Qué padre. Qué hermoso, ¿no? Ayudar a los demás es de lo que más felicidad le da al ser humano despierto. Un ser humano consciente, que tiene compasión por los demás y empatía, es una felicidad de lleno el corazón. Eso haríamos. Y puedes hacer lo que quieras, lo que quieras. Puedes hacer esto, vale. Espero haber podido contestar bien tu pregunta, hermanito. Por acá vámonos con la siguiente. Ok, recuerden que preguntas que no tengan signo de interrogación, yo me las salto porque para mí no son preguntas. Ok, nada más aquí hay una aclaración curiosa. Dice Rodrigo Balvin, Alex, aceite de Sacha Inchi, que es omega 369 de una semilla oleaginosa. No lo sé, mira, Rodrigo, lo que sí que es aceite malo para el cuerpo. Es más, por ahí me encontré un video que dice que desde los años 50 para acá, cuando empezaron a hacer aceites de granos, fue cuando empezó a enfermarse fuerte la gente del corazón. Antes se utilizaba la manteca de cerdo, la margarina. ¿Y qué creen? La hicieron vegetal y empezaron a decir que la manteca era mala. ¿Por qué? Porque era más costoso y más difícil de fabricar que sacar el aceite a la soya, al maíz, no, pero déjenme acordarme. Es aceite cártamo. Y hay varios. Sobre todo los que veas que venden a nivel masivo, que tienen muchos tipos de aceite, en el centro comercial no los compres. Cambien. Ya les dije algunos. Tengo que investigar exactamente, Rodrigo Balvin, de tu pregunta. No sé, pero me gustaría averiguarlo. Los aceites que contienen 3, 6 y 9 de omegas. ¿Vale? Pero lo que sí seguro que es el de aguacate, que no es barato, pero tu salud lo merece. El de semilla de pepita de uva, o de semilla de uva. El aceite de oliva. Por lo menos esos 3 sí es garantía de que tu salud no va a estar bien y no vas a tener problemas con el corazón. La manteca de cerdo es buena para cocinar, señores, no en exceso. El problema es que no se recalienta. Si tú vuelves a recocinar con esta, es malísima. Nada más una vez. La mantequilla es mejor. ¿Saben qué de problemas ha habido cardíacos por las margarinas? Que es vegetal. ¿Cómo es posible? Sí es posible. Y tapan las arterias.
Bueno, es otra historia, pero bueno, me quedo pendiente con tu investigación. Lo voy a investigar, Rodrigo, gracias. Otra pregunta por acá dice... desechos... Fíjate, Martín, buena pregunta. Pedro Manuel González Virgues dice... ¿Eres de Venezuela, Pedrito? Allá un amigo que canta también, que comparte medicina, que vive en México, pero es de Venezuela, que se apellida Virgues. Saludos, Germán Virgues, si me estás viendo, mi hermanito. Allá, guapo. Saludos. Dice, los desechos fisiológicos, ¿cómo se tratarán? Eso está muy bueno. Yo creo que como en la película, ¿se acuerdan? El Vengador del Futuro, ¿cómo se llamaba? Con las conchas, que nunca explican con las conchas cómo funcionan. No, yo me quise imaginar, pero no. Miren, por lo menos los papeles del baño, eso estoy seguro que se pueden aventar al utilizador. Fíjense, popó para hacer comida. No, yo creo que los desechos residuales seguramente ya hay un invento que tiene que hacerlo, probablemente igual en una bolsita y al utilizador, y puedes hacer comida. No te vas a ver a popó, te lo puedo garantizar. ¿Por qué? Porque se va a desintegrar molecularmente. Pero sería interesante, yo quisiera investigar y saber cómo, si en vez de tazas de baño va a haber otra cosa, ¿no? Algo mejor, caray, para no estar jalcada, que le jala un montón de agua desperdiciada, ¿vale? Y estos ecologistas que también dicen, ay, cuida el agua, se va a acabar. Es cada vez más difícil, sí, extraerla y llevarla a tu ciudad, donde vives, pero acuérdense que se evapora el agua, y luego llueve y vuelve a bajar, se evapora y vuelve a bajar, se evapora y vuelve a bajar. El agua no sale del planeta, señores. Hay veces que se secan lagos y no han sabido, por ahí no han visto documentales, que de repente surgió un lago de la nada, un río, te empezó a salir del agua. Es por eso. Es mentira que el agua se está acabando. Para llevarla a tu ciudad a lo mejor sí, cueste más trabajo, pero de que se va a acabar, mentira, para meternos miedos. Eso es mentira. Vale. El agua no se acaba. Acuérdense que la materia no se acaba, ni se destruye, solo se transforma. Ok, lo mismo con los replicadores. No se destruye la materia, solo se transforma. Vean ese principio para que entiendan más lo de los replicadores. Abrazo de luz también, los Trejos. Vamos a ver por acá. Permiso. Permito. Ay, perdón. Te agarras pelle. Una prueba, aquí leyendo tu Gloria Leguizamón, Leguizamón, sí, leí bien, estoy leyendo tu pregunta. Gloria Leguizamón, no, hermanita, no vamos a volver casi a la época de las cavernas, ni a volver a sembrar todos, no, hermanita, para eso está la tecnología, el avance es ya fue, en alguna época de la humanidad ya lo hubo, ¿para qué regresar al pasado? ¿Sería más sano? Sí, pero si la tecnología nos permite vivir más sanamente, ¿para qué volver a hacerlo? ¿No? Entonces, contestada tu pregunta. No vamos a... Puede sembrar, probablemente quien quiera sembrar sus alimentos puede hacerlo. Es un arte, de hecho. Es un oficio. Imagínense qué bonito el poder sembrar, cosechar, cocinarla. Eso está bonito, es un arte. No creo que se limite a decir, ya no, solamente replicadores y utilizadores y ya no. No, yo creo que sí sería bonito, ¿no? Lo que sí es que no me gusta que se siga haciendo uso y abuso de la tierra. ¿Por qué? Porque cada vez tienen menos nutrientes las plantas, ¿vale? Cosa que con la comida de los replicadores se va a satisfacer perfectamente bien la cuestión nutricional. ¿Qué hubo, Jonathan? ¿Cómo estás, hijo? Un abrazote, mi hijo, no es mi hermanito, es mi hijo. Es mi sobrino. Lo quiero mucho, Jonathan Muñoz. Oh. Por acá vamos a ver quién más anda por acá. Dice José Yara: Alex, buenas tardes. Con estos replicadores, la gente del campo, ¿qué hará o qué hará? Sin mucho. ¿Qué hará si mucho no saben más nada y después no habrá nada de hacer? Entonces, ¿para qué va a servir tanto dinero? Exactamente, le diste al clavo, José. Yo creo que si los replicadores ahorita salen, ya no sería tan útil la cuestión de que nos dé dinero Gesara Nesara, ¿no? Ya tendríamos la parte de la comida, ropa y muchas cosas cubiertas. A lo mejor para pagar la renta, para comprar una casita, un carrito. Pero les decía en el video de ayer,
Si hay replicadores grandototes en donde puedan hacer naves o coches, no de gasolina, algo más ecológico. Vamos a poner que quiero un coche de hidrógeno o de agua. Y sale. Ahí está. ¿No? Quiero construir mi casa. Entonces, pero no hay un replicador tan grande que salga una casa completa. Bueno, la materia prima puede salir de allí y construirla. Muchos agricultores saben de albañilería, ¿eh? Posiblemente pasen a albañilería. Se les va a entrenar, mi hermano. La idea es que la Alianza había dicho que se les va a entrenar en otros oficios o a disfrutar su vida y descansar. ¿No? Exactamente, ¿para qué serviría tanto dinero si podemos fabricar con un replicador casi todo? Sería un paso más allá. Pero creo que todo va en secuencias. Yo quiero pensar que primero vamos a acabar con la pobreza, el hambre en la humanidad, con la ley Gesara-Nesara, volviendo al patrón oro, y después lo que va a suceder es que ya cuando estemos elevando cuando la gente ya está tranquila, ya no tiene deudas, está bien comida, tiene todo bajo control en su bienestar, en su vida, se eleva, empiezas a pensar en cosas más elevadas, más bonitas, más hermosas. Ya no tanto en el dinero, porque ya lo tienes cubierto. En ese momento sí sería interesante que ya llegaran por completo los replicadores y utilizadores. El siguiente punto, ya no el dinero. La humanidad ya no va a utilizar dinero, pero estaríamos hablando de un paso gigantesco y hermoso para la humanidad. Por eso a mí me gustaría que sí fuera por pasos, como va la cosa. Creo que la fuente nos está dando oportunidades así. Si llegan antes de que Gesara-Nesara entre, pues por algo será. Y efectivamente, a lo mejor ya nadie le va a interesar ocupar dinero, o muy poquito, o nada. Sería una maravilla, ¿no? Siendo que el dinero, como les dije en el video de ayer, fue un invento del cabal para mantenernos los esclavos. Y si no fue invento del cabal, lo supieron utilizar muy bien para su propio beneficio y mantenernos esclavos, eso seguro. Permiso. Dice Mar, ya viene la energía libre de Tesla. Sí, dentro de todo esto ya viene, esperemos que sea pronto. No sabemos qué tan pronto. Pero sí, que viene pronto, sí. Ay, perdón. Dice Marisol Papias, Alex, parece que regresamos a los precios de los años 50 en todo el mundo. Sí, 55. Mejor dicho, como Mar dice. Efectivamente, se cree que... O puede ser por ahí de los 50 o 70, no se sabe. Liu Suri había dicho también lo mismo y que probablemente que el valor, cuando se revaluara todo, en el valor de la vida en el mundo, se cree que las casas podrán llegar a costar el 30% de lo que valen ahorita. Sería más fácil adquirir una casa. Y la tierra, si alguien quiere terreno, un rancho o algo, hasta el 90% podría bajar, o sea, nada más pagaremos 10%. Pero ya veremos, ¿vale? Ya veremos qué tal se da esto. De que va bien la cosa y va para mejor, sí, efectivamente. Vámonos pues con otra pregunta, vamos a leerla. Mireia Urrego pregunta que si podemos todos tener acceso a este replicador o tendrá un costo asequible para todos. Mira, en el peor de los casos, Mireia, sería un costo muy accesible. O gratis, te los puedo asegurar, o gratis, o un costo muy accesible. Posiblemente tan accesible como un microondas o una lavadora, o más barato una licuadora. Posiblemente. Vale. Pero eso seguro, lo más probable es que sea gratis. Gracias, Alex. Gloria Amparo dice, gracias, Alex, todos sus mensajes son tan maravillosos. Según sus mensajes, Alex, y verte con la corbata dorada, nos estás diciendo que estamos en la era dorada desde Colombia. También, es doble intención, hermanita. Una es una señal para ustedes de ciertas cosas que ya no puedo hablar, y también es una señal de que estamos entrando con todo. ¿No se dan cuenta de todos estos cambios en el sol? Algo tiene que ver, forzoso. A fuerzas, algo tiene que ver, es lógico. También. Ok, déjame ver aquí. Cielito Flores hace una pregunta. Cielito Flores, no puedo contestar a tu pregunta, hermanita, lo siento. Ya les había dicho, por eso traigo la corbata dorada puesta. Ok, dice Marco Olaya. Saludos, Alex, desde Ecuador. Alex, suena muy bonito lo de la maquinita, pero no nos volverá más ociosos
y otra, los niños recibirán también los beneficios. Sí, pues los beneficios, si te refieres a Gesara de Nesara en cuanto a dinero, no, mi hermano. Hasta que sean mayores de edad, ellos podrán tener su propio Gesara Nesara y su ayuda, ¿vale? Y lo de la maquinita, no, porque no te vas a volver ocioso, vas a ocupar tu dinero en algo mejor, algo que te eleve más la conciencia o el cuerpo. Hacer ejercicio, que antes no podías, gente que no puede hacer ejercicio, ahora va a tener tiempo. Gente que a lo mejor ya no va, oye, perdón, pero a mí no me encanta lavar los platos. No me encanta estarlos sacando, guardando. Para mí es una bendición que acabas de comer y va todo a reciclarse nuevamente. Se acabaría la basura. Se va a acabar el oficio de tirar basura, ¿eh? Todos los pepenadores y toda la gente, aquí le decimos pepenadores a los que viven de la basura. Todo el servicio del sistema de basura se acabaría en todo el mundo. ¿Saben cuántos camiones diésel contaminan? ¿Cuántos camiones tiene nada más una ciudad? Yo no tengo idea de cuántos camiones habrá aquí en Ciudad de México, como es enorme. Yo no veo menos, sinceramente, de unos 300,000 camiones que contaminan terriblemente el ambiente. ¿No? Hay países de primer mundo donde están sus máquinas de sus camiones están perfectamente bien sin contaminar, pero aquí no. Imagino que en otros lugares tampoco, ¿no? Es más beneficio que perjuicio, y no habría ociosidad, te lo aseguro que nos enseñarían, Marco, a utilizar sabiamente y sanamente nuestro tiempo, a disfrutar de la mente y hacer algo edificante con ese tiempo. No seremos ociosos. Bendito ocio, porque te deja pensar más allá, te deja sentir y hacer algo más allá. Vale. Ok. Ok, Diana del Mar Dorado, todo iba muy bien, pero por lo que pusiste al final no puedo contestar tu pregunta, hermanita. Vale. Veamos por acá también, señor, ya me voy, familia, ya me tengo que ir. Fabi me va a patear si no empezamos a comer. Como estamos acostumbrados a comer entre 2:30 y 3 de la tarde, sinceramente no nos gusta mover nuestro horario de alimentos. Pero bueno, ya me quedo con poquitas y ya. No, vamos a contar 3 preguntas nada más, vale. Órale, qué buena noticia, gracias. Híjole, no veo tu nombre, nada más dice buenas tardes, Alex. Alguien que no tiene nombre de usuario ni nada más está una foto, que no tiene foto. Bueno, quien seas, gracias por tu comentario. Dice Alex, no es pregunta, es comentario. El oro ya superó los $2,400 y sigue subiendo. Wow. Es excelente noticia, ¿eh? Acuérdense que hay una notición después de que el dólar, se los voy a contar así. Se cree que cuando el valor del oro por onza llegue a $2,500 y se mantenga por un tiempo, todo es perfectamente listo para pasar al patrón oro en todos los países. Se cree que esa era una señal. Y creo que fue la letra número 17 del abecedario quien dio ese informe, junto con Charlie Ward, de confirmación, o por ahí está. O sea, fuentes fidedignas. Vamos a ver qué pasa, todavía con pinzas, pero hasta donde yo sé es excelente noticia. Gracias, mi hermano o hermanita quien dio esta noticia. Pero bueno, esa fue una. Vamos por la segunda. Ok, Andrea, dice hermano Alex, buenas noches. Buenas noches, hermanita. ¿Qué pasará con los tratamientos naturales? Por ejemplo, aceites esenciales producidos con plantas. ¿Quienes producen productos naturales podrán seguir fabricándolos? No creo, hermanita, no será necesario. En el replicador podrás tener acceso a este aceite esencial sin necesidad de tumbar ni dañar absolutamente ninguna plantita. Vale. Ok, y vámonos con la última pregunta, mis hermanos lindos, ya me tengo que retirar. Vamos, déjenme leerla primero. Teresa Alegría. Vamos a ver. No entendí tu pregunta, hermanita, perdón, me la voy a brincar porque no entendí. Bueno, te la leo, pero bueno. Quiero descansar, estoy trabajando muy fuerte desde los 6 años, cuando apenas era una niña. Necesito una casa, mis hijos y nietos tampoco tienen casa propia y trabajamos mucho. ¿Tengo nieto autista? Es que no entiendo, pregunta, hermano, tu pregunta, pero bueno, bueno, creo que continúa aquí abajo.
Podremos tener ayuda para comprar casa, para la salud, alimentos y el autismo de mi nieto de 3 años. Ah, ya entendí. Gracias, Teresita. Contigo cierro. Mira, sí, efectivamente, cuando lleguen las medbeds, tu nieto puede ser curado. Se van a curar todas las enfermedades mentales. Vale. Y con apoyo de Gesara Nesara podrás comprar tu casa y de los humanitarios también. Vale. Efectivamente, las bendiciones son muchas, señores, señoras, hermanos, hermanas. Pensemos ya en que ya está llegando. Visualicen un mundo como lo quieren. Hablen de él como si ya existiera. Y sientan, que es lo más importante, sientan, emociónense que ya llegó. Eso es para co-crear, para tu vida o la de los demás. Eso realmente va a mover más fuerte que cualquier alianza, que cualquier sombrero blanco. Visualizar, hablar y sentir es la clave de todo. Ahí se los dejo de tarea. Por ahí tengo un video incluso donde hablo de esto. Muchísimas gracias, familia del corazón, de verdad, por su atención, por su tiempo, por su bonito cariño para su servidor. De todo corazón, muchas gracias. Y bueno, pues nos estamos viendo en Telegram. Ya saben qué hacer, ya les dije al inicio del video, los que llegaron tarde, que por aquí seguramente hay algún comentario que he dicho, vale, yo no puedo entrar a Telegram. Al inicio del video ya les dije, ya saben qué hacer, y por ahí nos vemos. Muchas bendiciones, familia linda del corazón. Nos estamos viendo pronto. Nos amo. ¡Ajo!